con las pilas puestas para estas evidencias que nos quedan pendientes, muchachos. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar la agenda del día de hoy. ¿Listo? Instructora Yamile, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por favor, me confirman, niños, cuando estén viendo la pantalla. Ok. Listo, Listo, muchachos. profe. Entonces, la agenda de hoy, 20 de septiembre. Gracias, instructor, profe José. Estamos en la actividad de aprendizaje número 8. Muchachos, estamos en la actividad de aprendizaje número 8. Esta sesión se cierra esta semana y comenzamos con la actividad de aprendizaje número 9. Listo, como para recordar y que tengan en cuenta el cronograma que estamos mirando en este momento. Como punto 3, tenemos la evidencia 3, que es infografía, estrategia global de distribución. Esta es en GAES, está a cargo de la estructura técnica. Evidencia 4, diseño, plan y ruta de red geográfica de transporte, también en GAES, estructura técnica. Damos la frase motivacional a cargo de la instructora Yamile, dudas, inquietudes y cierre la sesión, muchachos. ¿Listo? Antes de comenzar acá, muchachos, por favor, nuevamente les recuerdo, ¿sí?, que todavía hay algunos que tienen evidencias pendientes por entregar y hay algunos todavía que no, que su evidencia tienen de no aprobado, es deficiente y que no la han vuelto a enviar, muchachos. Entonces, por favor, entonces yo sé que la gran mayoría que está acá, como siempre les digo, son muy juiciosos, son muy proactivos, tienen sus evidencias al día, pero algunos no han enviado todas las evidencias y otros no han modificado o no han vuelto a enviar la evidencia con la cual están con una D de deficiente, muchos que no están aprobados. ¿Listo, muchachos? Entonces, como recomendación, muchachos, ya comenzamos en el mes de octubre. Acuérdense que eso se va súper rapidísimo. Noviembre también súper rapidísimo, porque acuérdense que tenemos 2 puentes. Entonces, muchachos, es recordarles nuevamente y motivarles, muchachos, que ya los que están aquí, la gran mayoría, pues han hecho un esfuerzo grandísimo, se han comprometido con el programa, pero realmente, pues muchachos, recordarles que por favor no se nos dejemos atrasar con las evidencias pendientes. ¿Listo? Siendo así, muchachos, voy a dejar de compartir pantalla y le doy espacio a la instructora Yamile. Instructora Yamile, muy buenas noches. Muy buenas noches, instructor Hamilton, instructor José, instructora Claudia y ustedes, mis queridos aprendices, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Pues realmente comparto lo del compañero Hamilton, felicito a los aprendices que están al día, también los que no se han podido poner al día, les recuerdo que todavía tienen tiempo, que estamos todavía a tiempo para que se pongan al día. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, usted sabe que el equipo de instructores estamos pendientes de cualquier inconveniente que ustedes tengan. Entonces, para que estemos todos como conectados, chicos, les recomiendo por favor que nos pongamos al día en cada una de las evidencias. Sé que es un gran esfuerzo, que ustedes trabajan, que tienen muchas ocupaciones y todo eso, pero ustedes van a ver los frutos más adelante, chicos, cuando ustedes de pronto van a robustar, digamos, su hoja de vida, cuando ustedes ya van a salir como tecnólogos en gestión de logística. Después ustedes van a continuar otra carrera, ya van a empezar una carrera, pueden estudiar comercio internacional, ¿cierto? Una profesional, pueden estudiar también digamos, también pueden estudiar administración de empresas. La mayoría de ustedes, dependiendo de la universidad que ustedes vayan a ingresar, ustedes pueden ingresar a quinto, sexto, séptimo, octavo semestre, pueden ingresar ustedes con este tecnólogo. Fuera de eso, ustedes por ser egresados SENA, las universidades les dan descuentos especiales. Eso, ¿con quiénes son? Pues con los que tienen homologación, y realmente la homologación es a nivel nacional. Entonces, para que por favor estemos atentos, mis queridos aprendices, que nos pongamos al día. Con extrañeza veo que estuvimos evaluando y vimos que las fichas terminadas en 34 y 72, la actividad interactiva
no la han realizado. Yo quiero que me digan si han tenido inconvenientes, qué sucede, porque no han podido, no sé por qué no han realizado, desarrollado la actividad interactiva de la semana pasada. Entonces voy a dar, quiero que de pronto ustedes me comenten, ya sea por chat o de pronto podemos habilitar el micrófono. A ver, cuéntame, Stephanie. Profe, buenas noches. Bueno, yo intenté hacerla, intenté hacerla 3, 4 veces, no la pasé, no, o sea, no me decía como culminada o finalizada o con éxito, porque todas las respuestas que ponían en las partes donde toca escribir, me decía que estaba mal. Y volví a leer el material y pues para mi concepto creía que estaban bien, pero cuando las escribía me decía que estaban mal. Entonces ese fue mi inconveniente, por eso todavía no la he terminado. Ah, perfecto. ¿Quién más ha tenido? Alejandra. Hola, profe, yo la hice y pues sí me salía bien. Al final, que el carrito como que entrega la mercancía bien, ahí se me tildó, entonces no sé si quedó o no quedó. Debes que revisar la nota, entonces revisas si si aparece A, entonces ya te quedó. Si no, todavía no, porque al final tiene que darte, digamos, felicitaciones. Te felicita. Ah, bueno, porque a mí no me salió eso, pues no me felicitó, solamente dejó la mercancía y dijo pues como que bien, que se había entregado bien, pero no decía nada más y se tildó. Sí, entonces hay que volverla nuevamente a presentar. Ricardo. Porque a mí me pasó 2 veces así, en la segunda yo dije, yo no, de pronto es que ya quedó y se tilda en ese momento, no sé. te sale felicitaciones. Te sale la felicitación. Ah, ok. Sí, Yuri Portillo la presenté, pero al final me felicitó, pero no sale la nota. Es importante, revisemos eso. Recuerda que yo les dije que de cualquier cosa que tomáramos pantallazo. Yuri, ¿qué ficha eres? Entonces, para que por favor me confirmes. Ricardo. Buenas noches, instructora, buenas noches para todos. Hola, Ricardo. Pues me pasó lo mismo que a la anterior compañera, que uno escribía y no salía bien, pero pues digamos, como en la evaluación, le dice a uno que si uno presenta 4 veces, o sea, contesta 4 preguntas bien, la pasa. Yo la pasé y pues sale felicitaciones, pero pues yo le tomé la foto rápido porque así como a la anterior compañera se tilda, queda quieto. Entonces uno no sabe si pasó o no pasó. Listo. ¿De qué Entonces no estoy ficha eres, verificando. Ricardo? 34. Ah, listo. La 76 y Yuri, entonces nos toca revisar eso. Alejandra, no sé si tienes alguna otra preguntita o bajamos la manita. Gracias. Jessica. Hola, profe, buenas noches. Hola, Yo hice la Jessica. ficha 34 y yo la presenté las 2 primeras veces. Me equivoqué en el último cuadro, pero ya teniendo las respuestas para la tercera vez la hice y no, dijo que todo estaba malo. Que todo está mal. Sí, aunque puse la misma respuesta, uní el cuadro igual que la primera vez y no, tenía como ese error, pero finalmente dijo que salió verde, que felicitaciones, algo así. Que Pero felicitas. no sé si pasé la nota o no. Bueno, vamos a revisar, sin embargo, es importante que nosotros revisemos en el centro de calificaciones, en las calificaciones, que revisemos si aparece la nota. Profe, yo ingresé ese día, al centro de calificaciones y esa actividad no aparece, a mí no me apareció. Entonces, por eso no supe si tuve nota o no. Listo, vamos a revisar porque no sé si es que se está presentando algún inconveniente. Los inconvenientes en las fichas 34 y en las 72, porque no está apareciendo ninguna nota. Entonces nos toca verificar, vamos a verificar. Entonces queríamos confirmar con el instructor Hamilton si a usted les aparece algo. No, yo verifiqué y algunos están con aprobados, profe. Hay que mirar ese centro de calificación. Sí. ¿Y la 34 también? Y la 34 también.
Sí, porque Ah, yo hice esa mañana seguimiento y algunos ya han contestado la prueba. ¿Listo? Ah, perfecto. Entonces, para que por favor revisemos, porque pues había como inconvenientes con eso, pero entonces revisemos. Es importante, chicos, si a ustedes no les aparece ahí, recuerden tomar el pantallazo. Es decir, ustedes toman el pantallazo cuando termina que ya la pasaron y entonces lo que hacen ustedes, revisan que les aparezca la nota, refrescan y miran si les aparece la nota. Si no, pues ahí sí ustedes nos escriben y nos confirman que no, pues tienen inconvenientes. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar, mis queridos aprendiz. Dice Nilsson, dame un minutico, ya voy a leer acá ya la hice, la ficha 34 y revise y está la nota. Perfecto. Muy bien. Nilsson dice, en mi caso la presenté una vez y el momento de volver a ingresar ya aparece el intento ya utilizado de la ficha 76. Sí, pero tiene varios intentos, Nilsson. Tiene varios intentos, entonces puede nuevamente volverla a presentar. Estamos hablando de la actividad interactiva. ¿Listo? Jessica dice que RAD es el RAD 75. Gerson Bolívar dice, profe, disculpe con el RAD, ¿en cuál evidencia? Estamos hablando de la 75, las dos evidencias que vimos la semana pasada, que era una interactiva, y la otra que era en GAIS. ¿Listo? Estamos hablando de las dos actividades de la semana pasada. Bueno, vamos a continuar, mis queridos aprendices. Vamos, para esta semana tenemos dos evidencias. Son muy sencillas, algunos de ustedes ya han estado muy juiciosos y ya la desarrollaron. Vamos a mirar, continuamos en nuestra fase de planeación, continuamos con nuestra actividad de proyecto número 3. Como les comentaba el instructor Hamilton, el día domingo estamos terminando, el día domingo, que es 3 de octubre, ya llegamos al mes de octubre, estamos terminando nuestra actividad de aprendizaje número 8, ¿cierto? Que es elaborar la estructura de la red geográfica del proceso logístico, teniendo en cuenta la tipología de redes y las tecnologías de la información. Para esta semana vamos a desarrollar dos evidencias, como les decía a ustedes, muy sencillas. Es una infografía que vamos a tratar sobre la estrategia global de distribución. Esa evidencia la vamos a desarrollar en GAIS. Fecha límite, el 3 de octubre a las 23:59, es decir, a las 11:59 de la noche, ¿cierto? Como les decía la semana pasada, esa también va amarrada al RAD número 75. Y la otra evidencia que vamos a desarrollar el día de hoy es la evidencia número 4, que es diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Esta evidencia también ustedes la van a desarrollar en GAES, la fecha límite es el 3 de octubre y va en el RAD número 75. Es decir, cuando tengamos esas 4 evidencias, las de la semana pasada, todas aprobadas, y las 2 de esta semana, van a encontrar su RAD evaluado, el RAD número 75. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Vamos a mirar, esto lo tomé directamente de la guía de aprendizaje, donde está lo que nos está pidiendo la evidencia número 3. Como les decía anteriormente, infografía, estrategia global de distribución. En esta evidencia debe elaborar una infografía acerca de la estrategia de distribución que puede ser empleada en la distribución de un producto. Es decir, del producto que ustedes están trabajando, que trabajaron en la guía número 1 y en la guía número 2. Es decir, especialmente en la evidencia número 2 de la semana pasada, ¿sí? Dice, la evidencia debe contemplar variables que den cuenta de la demanda del mercado, a lo que responde el producto y su entrega hasta el consumidor final, ¿cierto? Es toda la cadena de abastecimiento. Entonces, todo lo que pasa con nuestro producto. Entonces, ¿qué nos pide? La estrategia debe ser válida tanto para destinos nacionales como internacionales. Recuerden
que ustedes tenían digamos, salía de Colombia y salía al exterior. Entonces, hay que tener en cuenta esa estrategia. Vamos a tocar un poquito qué es lo de la infografía, ¿sí? Entonces, la infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Es decir, es una serie de información que nosotros podemos hacer así en una hoja, ¿cierto? Donde hay, digamos, la información más relevante, más, digamos, principal del producto, cómo la empresa llega al cliente, cómo lo puede distribuir, cómo llega digamos, al cliente final, ¿cierto? Cuáles son los medios que utiliza, qué estrategias tiene. Entonces, dentro de eso es como un pequeño dibujo que nosotros vamos a tomar de diferentes imágenes, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para explicar como de una manera bastante clara y, digamos, a la persona que vaya a ver la infografía respecto a la empresa y respecto al producto que ellos quieren distribuir. Yo les tengo, les voy a copiar esta página web, la voy a compartir para que ustedes, pues es como una pequeña herramienta que ustedes pueden utilizar. Dame un minutito. Entonces, si nosotros ingresamos a esa, quiero que ingresemos, voy a ingresar un momentito. Si ustedes ingresan, ¿estamos viendo, chicos? ¿Me confirman? Esta es como una pequeña herramienta que ustedes pueden... ¿Sí? ¿Está cargando? ¿Ahora sí? Es una página web, es la misma página web que yo les coloqué ahí. ¿Ya se visualiza? Sí, señora. Listo. Entonces, ingrese a esa. Esto es una pequeña herramienta donde ustedes pueden, digamos, trabajar infografías, ¿cierto? Entonces, ustedes ya está... Podemos observar, por decir algo, estos son diferentes diseños que nos puede dar la página, ¿cierto? Entonces, nosotros acá, por ejemplo, le podemos colocar, acá le podemos cambiar el nombre de la empresa. Acá, digamos, los productos, ustedes pueden colocar imágenes, pueden colocar información respecto a la empresa, la manera en que llegan a los clientes, qué cadenas de distribución, qué medios, ¿cierto? También pueden colocar características, pero como en forma bastante, es decir, no, ustedes no van a llenar tanto esto de digamos, de letras, algo muy relevante, es decir, algo como lo más importante, respecto al producto y sobre la empresa. Entonces, ustedes pueden, por decir algo, utilizar una o dos, ¿cierto? Si ustedes de pronto con esta imagen, digamos, para desarrollar la evidencia, ustedes la pueden realizar, perfecto, o si no, pueden utilizar diferentes, dos imágenes si ustedes quieren, y ahí simplemente ustedes organizan su infografía, ¿cierto? ¿Qué más nos dice la evidencia? Entonces, lo que yo les digo a ustedes, esta es una herramienta, o pueden ustedes buscar otra herramienta, o la pueden hacer de pronto también, digamos, son como unos folletos, la infografía es como un folleto con, pues, la información, ustedes también la pueden realizar en PowerPoint, o la pueden, digamos, hacer en Word con las herramientas que nos proporciona el
el Word o miren en dónde más ustedes lo pueden realizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pide la evidencia? Les voy a dejar acá de compartir. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, mis queridos aprendices. Esa es como una pequeña herramienta que yo les estoy a ustedes presentando, digamos, para que puedan realizar la infografía, pero ustedes pueden buscar cualquier otra herramienta que ustedes quieran para poder desarrollar la evidencia, ¿sí? ¿Qué nos pide la evidencia? Para realizar la infografía debe apoyarse en recursos gráficos que le permitan explicar el flujo de bienes y servicios, así como el apoyo tecnológico requerido para el intercambio electrónico de datos, la identificación de los valores agregados que permita cumplir con el proceso de distribución. Lo que yo les decía a ustedes, todo lo que ustedes puedan, digamos, información referente al producto, la empresa, cómo llega a los clientes, qué medios utiliza, toda la información. Es importante, mis queridos aprendices, que leamos el material de apoyo, ¿cierto? Entonces vamos a leer el material de apoyo. ¿Para qué? Pues para poder nosotros realizar nuestra infografía. También ustedes, algunos de ustedes también ustedes la pueden presentar en un solo folleto o varios folletos, ¿sí? Debe tener en cuenta la documentación requerida en cada uno de los lugares en donde debe transitar el producto, es decir, si de pronto los medios que utiliza, si es bimodal que utiliza, entonces pues hay toda la información referente al producto que ustedes van a distribuir. Ustedes saben que pues según la evidencia sale, digamos, de un lugar acá de Colombia y va al exterior. Entonces, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Por favor, cerramos micrófono. ¿Quién tiene micrófono abierto? Arlet, por favor, ¿quién tiene micrófono abierto ya? ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. Harry, ¿tienes pregunta? Tengo una duda, ¿las normas AMPA se usan en esto? Sí, lo que pasa es que la infografía ahí sí no la estamos utilizando porque es un folleto que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, esto es información referente a ¿qué? A la empresa que ustedes están trabajando. Ustedes, digamos, al final pueden colocar, digamos, extraído, ¿cierto? Fuente, información dada por la empresa tal. Ustedes pueden colocar ahí en la parte inferior de donde ustedes sacaron esa información y ahí estarían aplicando la norma APA. ¿Listo? Entonces, ahí la podrías aplicar, Harry. Yuri, instructora, las normas APA que ustedes piden, ¿cuáles son? A ver. Es importante que nosotros, ya la instructora Claudia ya les dio unos tips en la forma de utilizar las normas APA. Entonces, yo más adelante, cuando tengamos una evidencia, les voy a dar otros tips para que ustedes la utilicen, ¿cierto? Lo que pasa es que el día de hoy yo no les puedo hablar sobre las normas APA, digamos así como tan profundamente, porque pues tenemos dos evidencias. Yo, a ver, venga, les digo alguito sobre eso. Dame un minutico, les voy a compartir acá. Dame un minuto. A ver si yo les puedo decir algo. Espérate, yo les voy a dar un pequeño tip para que ustedes tengan en cuenta para el uso de las normas APA. ¿Listo? Dame un minutico, voy a buscar acá una hoja en blanco y les voy a dar un tip de 3 minutitos para que ustedes la apliquen. ¿Listo? Entonces, bueno.
¿Estamos viendo una hoja en blanco, chicos? Ay, me duele el cuello. Por favor, por favor, Sí, me señora. confirman. Listo. Bueno, ustedes ingresan acá por la parte superior. Yo tengo un Word, por decir algo. Yo tengo acá una información que saqué, ¿cierto? Un ejemplo. Dame un minutico, ya les... Infografía. Un ejemplo, yo esto lo estoy tomando directamente de internet, ¿cierto? Un ejemplo, yo estoy hablando sobre la infografía, lo estoy tomando directamente de internet. Entonces yo le digo que es Arial 12, lo organizo, ¿cierto? Entonces yo lo que hago acá para citar este documento, entonces recuerden que cuando ustedes tienen que contar acá estas letras, si son más de 40 letras, esto va en comillas, ¿cierto? Si son menos de 40, perdón, porque si son más de 40 letras, según las normas APA, no irían así, sino irían acá con un... iría acá con un espacio, iría acá, por decir algo, si fuera esto, bueno, estos son menos de 40 letras, entonces yo cómo voy a citar este documento, ingreso por referencias, ¿cierto? Acá dice estilo APA, entonces lo que yo le hago acá hay una parte donde dice insertar cita, ¿cierto? ¿Estamos viendo a esa parte, chicos? Sí, señora. Le doy insertar citas, agregar nueva fuente. Entonces acá nos dan varias opciones de donde yo saqué esa información, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si fuera un libro, pues yo coloco acá libro. En el caso yo lo tomé fue de una página, de un documento, es decir, de una página web. Entonces acá me dan varios, por ejemplo, sí, de libros, artículos, actas, informe, sitio web. Yo lo saqué de un sitio web, entonces le coloco acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que yo tengo que hacer es llenar esta información. Entonces, por decir algo, ustedes tienen que mirar de dónde sacaron esa información. Un ejemplo, yo les estoy dando, por ejemplo, de pronto fue Mora, Carlos Mora. Entonces yo le digo Mora Carlos, ¿cierto? El sitio web, entonces yo lo que hago es el sitio web, en este caso, dame un minutico, yo podría decir que fue, de pronto una wiki de él, ¿cierto? Entonces de pronto dice wiki de Carlos Mora. El año, este es el año en que él hizo esa publicación, digamos que sea 2021. Esto yo lo tomo de donde bajo la información. En el caso que de pronto no diga la fecha, entonces se toma la fecha en que hoy yo estoy bajando el documento. Por decir algo, si esto fuera, por ejemplo, en julio, ¿cierto? El día 24. Y acá coloco en qué página, perdón, copio el sitio web donde yo extraje esa información. Entonces voy a copiar acá acá. Entonces yo ya llené toda la información. Entonces ahora le digo aceptar. ¿Y si se dan cuenta cómo nos sale?
Carlos 2021. ¿Por qué no salió Carlos? Porque yo le coloqué primero el apellido y después el nombre. Si yo quisiera de pronto acá cambiarlo, ¿cierto? Por decir algo, insertar. Entonces, ¿yo qué hago acá? Acá en esta parte, editar fuente. ¿Sí se dan cuenta que yo despejé acá? ¿Sí se da cuenta que esto sale solito en... Entonces, si yo quiero cambiar esta partecita, editar cita, editar cita, perdón, editar fuente. Entonces, yo le coloco acá Mora Carlos. Mora Carlos. Autor y año. Aceptar. Editar fuente. Entonces, yo acá puedo editar la cita, lo que quiero que me aparezca. Si se dan cuenta, si yo solamente quiero un nombre, vea. Acá, entonces simplemente me queda Carlos 2021. Si se dan cuenta. ¿Y qué pasa, chicos, cuando yo quiero de pronto mirar después al final del trabajo? Yo lo que hago es bibliografía, ¿cierto? Y acá ya me sale la bibliografía de este señor. Y sale solita la bibliografía. Si yo, por decir algo, acá tengo varios, por decir algo, de pronto tengo otra información de otro, por ejemplo, extraje otra información de otro lado, entonces le digo insertar cita, agregar nueva fuente, y yo, por decir algo, coloco acá, podemos colocar Carlos, no, digamos, Miguel Cortés, ¿cierto? Miguel Cortés. Sitio web, bueno, dejémoslo así. No siempre tenemos esa información. El año 2017, mes 08. Todo esto yo lo bajo de la página donde yo estoy de pronto consultando. Ahí coloco, por decir algo, un link donde yo estoy bajando esa información. Un ejemplo, digamos que sea este. Le doy a, y si se dan cuenta que acá saldría, digamos, lo que yo estoy citando. ¿Qué yo puedo hacer? Actualizar acá, y acá ya me sale solita la bibliografía. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendimos un poquito, mis queridos aprendices? Sí, profe, claro. ¿Sí? Uy, Es decir, esa es doctora, la no, qué forma. pena, no, yo no. Yo me Esa es entendí la, muy bien. ¿no? Esa es la forma en que Ujú. ustedes pueden citar, es decir, mira, ustedes entran por referencia, insertar cita, lo que yo les decía a ustedes acá, insertar cita, dice nueva fuente, es decir, lo que ustedes están citando, de donde ustedes están extrayendo la información. Entonces, por decir algo, si esa información ustedes la están sacando de un libro, entonces ustedes simplemente colocan acá el autor, colocan el título del libro, el año, la ciudad y la editorial. Vamos a mirar. A ver, ¿quién me dice un autor de un libro? ¿Me ayuda? Mario Mendoza. Entonces, Mario Mendoza. El título del libro, cualquiera, puedes decir cualquier nombre. Satanás. Uy, Dios mío, Satanás. El año. 2020. Ciudad, digamos que sea Brasil. La editorial. Una editorial cualquiera. Ciudad Bogotá, Aguara. editorial Norma. 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 Listo. Entonces le decimos aceptar, ¿cierto? Es decir, yo simplemente esto lo tengo que hacer después de que yo estoy, digamos, que copio lo que extraje de ese libro, ¿cierto? Entonces yo le hago acá,
¿Sí se da cuenta que acá aparece? Mendoza 2020, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Pero esto, ¿cuándo lo tengo que hacer? Un ejemplo. Esta información, por decir algo, esta información yo la saqué de ese libro de Mendoza. Si se dan cuenta de este señor, control X, acá ¿qué hago? Venga, por decir algo, yo borro esto. Acá me da. Entonces, por decir algo, esta información yo la saqué de Mendoza, entonces yo simplemente coloco acá, me dicen, un ejemplo, esta la saqué de Mendoza Mario. Entonces la coloco acá porque de pronto yo consulté varias veces ese autor y esta información la estoy tomando. Entonces después de que yo extrae, lo pueden colocar Mendoza ahí o también muchas veces ustedes pueden colocar según Mendoza. ¿Él era Mendoza qué? Perdón. Mario. Mario, ¿listo? Según Mario Mendoza, entonces, por decir algo, esto dijo Mario Mendoza, entonces acá, control X, control B. Entonces, según Mario Mendoza, crea la infografía, no sé qué, ¿cierto? Ustedes pueden citar así o pueden citar de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Si citan de esta, porque ustedes están acá citando, según Mario Mendoza, crea la infografía. ¿Por qué la estoy escribiendo en comillas? Porque son menos de 40 palabras, ¿cierto? Entonces, acá yo estoy citando norma APA. Otra forma de citar la norma APA era lo que yo les decía, por decir algo. Ya crea no sé qué, entonces yo puedo decir que esto es de Mario Mendoza, entonces acá como yo ya la tengo, si se dan cuenta, entonces yo estoy citando. Esa es otra forma de yo citar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué hago yo? Yo acá, por ejemplo, al final del trabajo que yo estoy realizando, yo acá lo que hago es actualizar. ¿Sí se dan cuenta? Acá estoy actualizando la bibliografía. Entonces acá, como ya llené lo anterior y esto es norma APA, automáticamente se crea. Igual, por ejemplo, para que ustedes, pues eso se ve más adelante, cuando ustedes quieren hacer lo que es digamos, la tabla de contenido. Estos tienen muchas herramientas para colocarle. ¿Yo qué les diría a ustedes? En Internet, ustedes van a encontrar la aplicación de las normas APA utilizando el Word. Es decir, esto es una herramienta muy buena. Por ejemplo, ustedes acá le pueden colocar nombres a títulos a las ilustraciones y después simplemente ustedes, ¿qué hacen? Ustedes allá insertan, digamos, los nombres y después simplemente a usted le sale la tabla de las ilustraciones, tablas, es decir, esto es como un abrebocas, lo que a ustedes pueden utilizar el Word, ¿para qué? Para aplicar todas las normas APA y ahí de una vez a ustedes les va a quedar muy fácil para hacer, digamos, desarrollar sus trabajos. Entonces, yo ¿qué recomendación les doy a ustedes, mis queridos aprendices? Ustedes miren unos videos que aparecen en la aplicación, digamos, cómo hacer esto, cómo aplicar las normas APA en el Word. ¿Sí? Entonces acá cómo se insertan las citas, entonces ahí ustedes van a encontrar varios videos, cómo hacen la bibliografía, todo eso, entonces van a encontrar, digamos, la explicación más o menos de lo que yo les acabé de decir en la aplicación de estas normas APA, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Es una pequeña tareita que yo les dejo a ustedes. Entonces, eso es parte de la investigación que ustedes pueden hacer. El Word, ustedes, por ejemplo, uno acá actualiza tablas, hace tablas de contenido donde le van a colocar en qué página se encuentra, exactamente, por decir algo, acá cuando ustedes insertan, acá no van a aparecer nada porque pues eso se ve más que todo a medida que uno los va alimentando. Igual hacer los títulos de primer orden, ¿cierto? Los títulos de primer orden, ustedes acá lo que hacen es
por decir algo, organizarlos. Ustedes acá, ¿qué pueden hacer? Pues que todos los títulos de primer orden, por ejemplo, en Arial, que por lo general se utilizan, por ejemplo, en esto de Stein Roma, lo que se utiliza que se utiliza en normas APA. Entonces, ustedes acá lo que hacen es, acá, en 12, ustedes de una vez van organizando. Estos son como cositas que pues uno tiene que ir como manejando. Por ejemplo, los títulos de primer nivel se utilizan centrados, ¿cierto? Entonces, ustedes van organizando todo eso y acá iría todo, también va en negrilla. Y entonces ustedes simplemente le dicen aceptar. Y después todos los títulos que ustedes de primer orden le van a quedar según lo que ustedes le coloquen acá, en segundo orden, tercer orden, ¿cierto? En tercer nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Entonces ustedes organizan eso, que es la aplicación de las normas APA dentro de un documento. Entonces, para que tengamos en cuenta, digamos, vayamos como aplicando un poquito sobre esto. No sé si de pronto si entendimos algo, les hablé muy rápido, eso es como un pequeño tips, ya que ustedes me preguntaron de la aplicación de las normas APA. ¿Listo, mis queridos aprendices? Sí, más o menos algo. Yo sé que ustedes me van a investigar y me van a seguir aplicando eso en los trabajos en los cuales ustedes van a entregar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a eso? Vamos a continuar mejor con nuestra evidencia. Pero si al menos algo yo sé que algo les va a servir a ustedes. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a continuar, mis queridos aprendices, porque mira, son las 8:42 y creo que, bueno, entonces, la infografía, pues simplemente nosotros, ¿qué nos pide? Para realizar la infografía debe apoyarse en recursos gráficos que les permita explicar los flujos de bienes, servicios, así como el apoyo tecnológico requerido, lo que les había dicho anteriormente. Acá hay como un pequeño ejemplo, perdón. Esto es como un pequeño, esta es una infografía. Estamos acá de HL, ustedes pueden, digamos, pueden colocar todo lo que ustedes quieran, referente, digamos, acá de pronto, si se dan cuenta, los medios que ellos utilizan acá para entregar, cómo llega, reserva prioritaria, carga prioritaria, digamos, todos los servicios y las ventajas que ellos ofrecen, ¿cierto? Entonces, acá, digamos, de dónde a dónde, ustedes acá también pueden colocar el producto que de pronto ustedes van a transportar, ¿cierto? De dónde a dónde ustedes lo van a llevar. Entonces, dentro de esa infografía, pues ustedes pueden colocar toda la información que ustedes quieran colocar. Esto es otro pequeño como ejemplo. Esta es otra infografía que también, pues, de una empresa de logística, digamos, digamos, acá habla sobre el nivel, digamos, de confiabilidad que tienen los clientes. Mira el cumplimiento que ellos tienen a diferencia de la competencia. Entonces, ustedes pueden colocar, digamos, como lo más importante de la empresa, cómo llega a los clientes, los servicios que ofrecen, cuáles son los medios que ellos utilizan para transportar, digamos, llevar la mercancía. Entonces, pues, eso ya es de cada uno, digamos, de acuerdo al producto que ustedes van a transportar y de dónde, desde el origen hasta el destino del producto. ¿Listo? Esa es la primera evidencia, chicos. ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Dime, Ana Judith. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Esa evidencia se debe realizar con la empresa y el producto que realizamos de la semana pasada o con la que veníamos trabajando de ya hace tiempito? Pues ustedes la pueden utilizar la empresa que ustedes trabajaron la semana pasada.
Ah, ok, porque es que de la empresa, como la evidencia de la semana pasada decía que debíamos tomar la empresa y el producto que hicimos en una evidencia anterior Sí. ya pues bastante vieja, entonces esa empresa que nosotros tenemos o que trabajamos en esa evidencia, digamos que no tiene muchísima información. Pues entonces pueden utilizar entonces las anteriores, no la anterior, sino pues puedes utilizar la anterior empresa. Ah, Porque, ok, bueno, vale. sí, porque lo más importante es que ustedes tengan información referente a la empresa, ¿cierto? Ajá, sí, Si no señor. tienen información, pues es como complicado de pronto hacer esta infografía. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Ok. Alfredo, ¿qué no entiendes, Alfredo? Te escucho, Alfredo. Jessica dice, instructora, por favor, ponele diapositiva más grande, con mucho gusto. Claro que sí. Es que esta es un poquito... mira, esta, de donde, por ejemplo, infografía, Andrés Mercario, esta la saqué, esto es de Andrés Macario, entonces nosotros podemos acá citarla, de dónde fue que nosotros, digamos, la información, ustedes pueden colocar infografía, empresa tal, ¿cierto? Porque esa información ustedes la están sacando, digamos, esa información es de la empresa, por decir algo, Servientrega, de DHL, ¿cierto? De la empresa que ustedes están trabajando, entonces ustedes pueden citarla así, ¿sí? Acá nos habla, esto es elementos de diferenciador con el, digamos, envío perfecto, ellos cómo realizan los envíos, cuánto envío realizan ellos, ¿cierto? Esto es referente a la empresa. Índice de satisfacción de los clientes, ¿cierto? Perdón. Entonces, esto es como un pequeño ejemplo. Este es otro ejemplo de HL, ¿cierto? Respecto a la empresa, respecto a los servicios que ofrece, cómo llega a los clientes. Entonces, pues esta es información referente a la empresa. ¿Sí? Y esta es la otra. La infografía es referente a la empresa. Ustedes también pueden colocar los productos que de pronto ofrece la empresa. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden colocar eso, Jay. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó clara? Es bastante sencilla, es una infografía referente a la empresa, referente a los servicios que ofrecen, referente también, ustedes pueden hablar sobre la confiabilidad que tienen los clientes referente a la empresa. Jessica, ¿solamente eso es lo que vamos a hacer en esa evidencia? Sí, solamente es eso, ¿cierto? Entonces, es importante que haya pues información referente a lo que realiza la empresa, cómo llega a los clientes, y eso es todo lo que ustedes van a hacer en la infografía. Ustedes también la pueden hacer, digamos, así una sola, o pueden hacer varios, digamos, varias infografías o una sola, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Ya depende de cada GAES, como lo quieran realizar. Lo que yo les decía, es una evidencia bastante sencilla. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con nuestra evidencia número 2. Diseño un plan de ruta y red geográfica de transporte. Esto lo tomé directamente de la guía de aprendizaje. Dice, dentro de los procesos logísticos, la definición de las rutas de traslado juega un papel importante para establecer la red geográfica de transporte. Por tal razón, para esta evidencia debe diseñar un plan de ruta y una red geográfica. Nosotros ya hemos desarrollado el plan de ruta, que fue lo que desarrollamos la semana pasada, ¿cierto? Por eso es que nos dice que debemos que tomar la evidencia número 2, que es la de Details aplicado perteneciente a la guía de aprendizaje.
será desarrollada en 2 etapas, las cuales involucran la fase de diseño y la otra la socialización entre los resultados a través de una sesión virtual. Nosotros no vamos a hacer una sesión virtual, para que tengan en cuenta, yo no los voy a citar para que realicemos esa sesión, sino que lo vamos a realizar. ¿Qué vamos a realizar? Pues la primera parte, que lo que van a hacer ustedes es diseñar un plan de ruta y la red geográfica. Eso es lo que ustedes van a realizar y que vamos a realizar en esta evidencia. ¿Listo? No vamos a hacer ninguna sesión virtual, sino simplemente vamos a diseñar un plan de ruta y la red geográfica. ¿De qué? Pues simplemente del producto que nosotros trabajamos la semana pasada. ¿Qué más nos pide? La primera etapa de la evidencia siga estos pasos. Basado en el producto, lugar de origen y destino, trabajados en la evidencia número 2 de esta actividad de aprendizaje, defina un plan de ruta óptimo y de uno alternativo. Entonces vamos a mirar, nos está pidiendo 2, ¿cierto? 2 opciones de que nosotros podemos transportar el producto, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante, les voy a dar una explicación. Sigamos. Para esto puede tener en cuenta la lectura realizada en la actividad de contextualización de esta guía de aprendizaje. ¿Qué más nos está pidiendo? El plan de ruta, ¿cierto? Esto se lo voy a explicar más adelante. Entonces, el plan de ruta. Ese plan de ruta, ¿cuál puede ser? Que de pronto ustedes lo lleven en buque. Digamos, si va a Miami, un ejemplo, ustedes lo pueden llevar en buque o lo pueden llevar también en avión. Entonces, esos son 2 rutas, ¿cierto? Por decir algo que salga de Barranquilla, de Puerto de Barranquilla, en buque. Entonces, llega a Miami. O que de pronto salga de Bogotá directamente a Miami. Entonces, esos son 2 planes de ruta que ustedes pueden estar proponiendo y ustedes, pues, dependiendo, también ustedes realizan el análisis y ustedes también pueden verificar, digamos, los costos, ¿cierto? O un plan de ruta es que de pronto ustedes, en el buque, ustedes se vayan por una ruta, de pronto una sea más larga y que la otra sea más corta. También ese es un plan de ruta, ¿cierto? De pronto, en uno, ustedes, pues, simplemente realizan un viaje pues, diferente, ¿cierto? Entonces, la ruta es diferente, de pronto en una es un poco más larga, la otra puede ser un poco más corta, entonces, pues, ustedes ahí simplemente pueden proponer, o si no, lo que yo les digo, o decir una que ustedes se van que llevan el producto en buque, en el otro en avión, pues ahí realmente la diferencia en costo es bastante grande, o de pronto lo que yo les decía a ustedes, de pronto van a hacer digamos, ese buque va a arribar en algún lado donde hay de pronto esto, por cosas por decir algo, donde llega, de pronto tienen que hacer por decir algo, el container no va lleno, entonces simplemente, ¿qué sucede? Pues ahí van a cargar un poco más de mercancía, porque de pronto el container no va lleno, digamos, de los productos que ustedes llevan, entonces pues el buque necesita que vaya totalmente lleno, entonces pueda que sea que de pronto esté en Barranquilla y que vaya hasta Cartagena, o que de pronto lo haga en otro país. Entonces, pues ustedes dependen la ruta que ustedes estén proponiendo. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. ¿Qué más nos pide? Determine el sistema de información que permita realizar el control de seguimiento y contar con la información. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las herramientas tecnológicas que yo puedo utilizar para realizar el seguimiento digamos, a esa mercancía? Pues acá, por ejemplo, el GSC, el TMS, transporte y logística, el SIGA, o todo lo que ustedes quieran averiguar respecto a los software que de pronto se puedan utilizar para rastrear la mercancía en tiempo real. Ustedes en la evidencia pasada propusieron varios, entonces dentro de eso pues ustedes los pueden tomar. ¿Qué más nos pide? Defina el plan de ruta contemplado un mínimo 2 modos de transporte. Entonces, por decir algo, el 2 modos de transporte, ustedes, por ejemplo, acá muy sencillo, pues
Si sale de Bogotá, pues sería el terrestre y el otro sería ya sería el marítimo, ya sería en buque, ¿cierto? Entonces ahí sería dos modos de transporte. Pero si de pronto ustedes me van a decir, no, lo que pasa es que el mío sale de Barranquilla y directamente va al buque y allá simplemente pues allá sí, allá lo recibe y pues ahí sería otro transporte de pronto para llegar a la fábrica, de pronto si es dentro del mismo Miami, pues sería por decir algo en transporte terrestre, ¿cierto? De pronto en camiones, ¿cierto? Entonces, pues ahí simplemente se aplicarían dos formas de transporte. ¿Qué más nos dicen? Pues acá simplemente esto es como acá nos piden la ruta, entonces ustedes simplemente, ustedes buscan ahí por Google, entonces colocan de dónde a dónde quieren y ahí ustedes pueden tomar el pantallazo, digamos, la ruta que ustedes le vayan a colocar, depende si sale de Medellín, por ejemplo, en este caso era como un ejemplo, por ejemplo, que yo quería transportar, por decir algo, el bocadillo veleño, entonces salía de Vélez Santander, va a dónde, a Barranquilla, entonces, ¿cuánto tiempo? 13 horas, 26 minutos, ¿cierto? Saliendo de dónde, de Vélez, pero también yo podría utilizar otra ruta que de pronto saliera de Vélez y que se fuera por toda la parte del Magdalena Medio, que de pronto saliera a este lado, acá por decir algo, por el lado de, ¿cómo es que se llama? ¿Quién me ayuda? Allá por el Magdalena Medio, por el lado de, que no se va por Bucaramanga, sino se va, hay una vía. Sí, pero entonces. ¿La ruta del sol, profe? Es que la ruta del sol empieza acá por el lado de. Sí, ahí empezaría por la ruta del sol, aunque acá también por el lado después de Bucaramanga, al tomar San Alberto, tomaría la ruta del sol ahí en San Alberto, ¿sí se da cuenta? Pero entonces en este caso, digamos, por Vélez, por ejemplo, si fueran a dar la vuelta por algo Bogotá y si fuera a tomar Dorada y todo eso, pues daría una vuelta, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues sería otra ruta, ya no duraría, por decir algo, 13 horas, sino duraría de pronto unas 22 horas, 24 horas, ¿cierto? Entonces estaría tomando otra ruta. Entonces, son dos rutas, por ejemplo, acá yo podría darle otra ruta alternativa. Una que iría por Bucaramanga y la otra de pronto por Bogotá y pues por Dorada y pues daría una vuelta bastante grande, ¿cierto? Entonces, ¿para llegar a dónde? A Barranquilla. Entonces, ustedes le pueden dar dos opciones. O por decir algo, si yo quisiera sacar mi producto de Bogotá, una se iría por ¿dónde? Por Dorada y la otra de pronto se iría por Bucaramanga. Entonces, en cada una, ¿cuánto tiempo duraría? O de pronto, si fuera en Medellín, entonces una se iría por la ruta del sol, por Dorada, y la otra se iría por el otro lado, que es por... ¿Cómo es que se llama la otra ruta? Allá por el lado de... ¿Quién me ayuda? Para llegar de Medellín a Barranquilla. Acá por donde se va por Apartadot y toda esa parte que sale allá a Cartagena y después de Cartagena van a Barranquilla. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ustedes pueden mirar qué rutas, pueden tomar dos rutas diferentes, entonces es como una comparación que ustedes están realizando referente a los costos que se pueden acarrear y el tiempo, ¿no? Entonces ustedes van a escoger las dos rutas, entonces las van a colocar ahí y más o menos usted sabe que ahí nos da el tiempo, digamos, de cada una de las rutas. Bueno. ¿Qué más? Elabore un esquema gráfico de distribución física internacional. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos esto, la evidencia pasada, donde nos decía el vendedor, quién vendía, la empresa, el nombre de la empresa, transportador local, quién era el que nos iba a transportar el producto, el agente de aduana que nosotros utilizábamos en el país de origen, el embarcador, el terminal de carga, de dónde salía, por decir algo, del terminal de Barranquilla,
incluya el transporte que nosotros utilizábamos ahí, que nosotros utilizábamos el buque, después a dónde llegaba, por decir algo, allá en el terminal en Miami, los agentes que se utilizaban de carga. Algunos sí me completaron ese cuadrito, otros no me lo completaron. Es importante que nosotros lo completemos. La agencia de aduana que ustedes utilizan, el transporte. Si el transporte, si usted de pronto ya en el país de destino, por decir algo, si llegó a Estados Unidos o en España, en el momento en que se baja la carga, ¿en qué lo van a transportar? De pronto transporte terrestre o de pronto el férreo, también lo podrían, dependiendo de donde ustedes lo van a llevar, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes hablaron en esa evidencia, cuáles son los modos de transporte y el comprador. Entonces, esto fue lo que ustedes realizaron la semana pasada. Hay algunos que no me completaron el cuadrito, otros fueron muy juiciositos, donde me lo completaron todo completo. Entonces, si ustedes no me lo completaron, me lo van a terminar de completar, ¿cierto? Porque ese es este es como un esquema gráfico de la distribución física. Algunos sí lo completaron, otros no. Entonces, los que no lo completaron, por favor lo completamos, y si no, los que lo tienen completico pueden utilizar el de la semana pasada. En este punto elabore un esquema gráfico de distribución física internacional. Entonces, pues ustedes acá, ustedes pueden colocar, digamos, acá como este ejemplo, pueden colocar dibujitos de lo que están utilizando allá, y acá en la parte de abajo pues se especifica. ¿Listo? ¿Qué más nos piden? Pues ahí, digamos, esto es como parte del anterior, lo que ustedes quieran especificar. Defina el transporte internacional a utilizar, justifique su uso. Entonces, ustedes van a decir cuáles son los modos y medios de transporte que ustedes utilizan. Digamos, allá cuando llega ya, digamos, ya llega allá al puerto, por decir algo, de Miami, que van a utilizar. De pronto ustedes transporte terrestre, y de pronto ya llega directamente ya al cliente, digamos, al sitio de destino. O de pronto ustedes pueden utilizar ahí transporte terrestre y de pronto el férreo, que ustedes, depende de lo que ustedes hubiesen colocado en la evidencia anterior. ¿Listo? Entonces ustedes ahí lo que van a hacer es una pequeña descripción de cuál es el transporte que ustedes están utilizando. ¿Listo? Y por qué lo están utilizando. Identifique los factores que intervienen durante ese proceso. Entonces, ustedes se van a decir, digamos, los inconvenientes que se pueden presentar allá, por qué ustedes utilizan esa clase, digamos, de transporte, ustedes cómo lo transportarían, cuál sería de pronto el embalaje que ustedes utilizarían en esa mercancía que ustedes van a transportar. Es decir, todo esto es investigación, ¿cierto? Es algo muy breve que ustedes van a realizar. ¿Qué más nos pide? Ustedes también pueden utilizar los Incoterms, que esto lo vamos a ver más adelante, que es el EWEXW, es decir, son, digamos, los Incoterms, son los términos internacionales tanto del importador como el exportador, es decir, la persona que vende y la persona que compra, ¿cierto? Por decir algo, EXW, que es en fábrica. Entonces, simplemente, ¿qué pasa acá? El vendedor le entrega la mercancía o el producto aquí al comprador. El comprador se encarga de ¿qué? De transportarlo, llevarlo, digamos, al buque o donde lo vaya a llevar, o de pronto si es en avión, depende, porque de pronto pueden ser flores, ¿cierto? Entonces, él simplemente se encarga de toda la parte, digamos, de transporte, de todos los términos, todo lo que tenga que ver con, digamos, con todo lo de aduana que tenga que realizar, ¿cierto? Con todo lo que tenga que hacer ya en un momento en que ya llega al otro país, pues toda la parte de aduanas que también tiene que realizar allá, el transporte, y ya directamente llevarlo a su almacén. Es decir, son los términos de negociación que se realizan. Otro término de negociación, el franco
transportista, que es el FCA, ese es otro que pues eso depende digamos, de los términos que realicen tanto el importador como el exportador. Entonces es importante para que ustedes tengan en cuenta, son diferentes, eso lo vamos a tocar un poco más adelante, no vamos a profundizar en eso. Eso es como para que nosotros, también nosotros podemos decir, no, pues allá lo que se va a utilizar, estos son los Incoterms 20, esto fue del año 2020. Los anteriores fueron los Incoterms del 2010. Cada 10 años se están actualizando. Entonces, es importante que de pronto ustedes pueden decir, no, pues simplemente la negociación que se realizó con el, digamos, con el comprador es el FCA, que es el Incoterms 2020, donde simplemente el vendedor se lo entrega en el transporte, ¿cierto? El otro se encarga ya simplemente de toda la parte, por decir algo, de lo de aduana, de subirlo al buque y de ahí en adelante hasta que llega, digamos, a donde ellos, al lugar de destino, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir eso, o de pronto ustedes pueden decir que es el CIF, que es costo, seguro y flete. Entonces simplemente el vendedor se encarga de colocarlo ¿a dónde? Hasta el otro país, ¿cierto? Simplemente se lo entrega hasta el terminal del otro país y el otro simplemente se encarga de llevarlo hasta el almacén, ¿sí? Son los términos que de pronto se puedan utilizar. Entonces, eso es importante que de pronto investiguemos un poquito de eso. Acá son 11, ¿cierto? Son 11, los cuales 4 se utilizan el FAS, el FOD, el CFR y el CIF se utilizan, digamos, únicamente para transporte marítimo. Los otros términos internacionales, los otros Incoterms, se utiliza para cualquier medio de transporte, ya sea, digamos, marítimo, aéreo, férreo o terrestre. Son 11 Incoterms. Anteriormente eran 14, ahorita ya pues el 2020 ya son solamente 11 Incoterms, son términos de negociación internacional que pues no es una camisa de fuerza para que utilicen, digamos, tanto el importador como el exportador, pero en sí lo utilizan, pues son términos internacionales que para mirar hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno en el momento en que va a importar o exportar un producto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos aprendices? No, señora. Bueno. Les voy a presentar una pequeña plantilla que les realicé. Dame un minutico para que de pronto les quede un poquito como más fácil la evidencia. Dame un minutico. Ustedes la pueden realizar como ustedes quieran. ¿Listo? Dame un minutico. Un minutico que se me acabó de perder. Sí. Listo. Bueno. ¿Estamos viendo, mis queridos aprendices? Esto es un pequeño Word. ¿Sí estamos viendo? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. entonces ustedes Señora. ¿qué hacen? El plan de ruta, ustedes colocan acá que van a colocar el plan de ruta, van a colocar el nombre de la empresa y van a colocar el producto que ustedes van a exportar, ¿cierto? El cual ustedes acá de pronto van a colocar, digamos, algunas especificaciones respecto al producto, ¿sí? ¿Listo? Eso sería como el plan de ruta, lo primero.
digamos, ustedes van a hablar en una breve descripción referente a la fábrica y al producto, algunas características. Después que nos pide plan de ruta óptimo, acá nos están pidiendo un plan de ruta, entonces ustedes acá van a especificar cuál es el plan, de dónde sale ese producto. Recuerde que nos está pidiendo dos, entonces ustedes van a hablar, digamos, de dónde va a salir, ¿cierto? Alguna especificación en dónde se encuentra ubicada, por decir algo, el lugar de origen, ¿cierto? Entonces, de pronto ustedes, pues eso es parte de la investigación que ustedes pueden realizar referente para mirar. Entonces, recuerden que ustedes van a proponer dos planes de ruta, uno óptimo y otro alternativo. Así como yo les decía a ustedes, si salía de Vélez, uno iba por Bucaramanga y el otro de pronto iba por Bogotá, pero hacía una vuelta. O de pronto el que salía, por decir algo, de Bogotá. Entonces uno iba por Bucaramanga y otro directamente iba por Dorada, ¿cierto? Son dos planes, dos rutas que ustedes le están dando. ¿Para dónde? Pues en este caso, por decir algo, para llegar para Barranquilla, ¿sí? Entonces ustedes van a proponer dos planes de ruta y lo van a especificar ahí dentro de, digamos, cuál sería cada una de esas rutas, ¿cierto? Acá en este caso, el ejemplo que yo les estoy dando es que vamos a exportarlo ¿a dónde? A Estados Unidos. Entonces, pues, ¿a dónde sería, digamos, la final? Pues, Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, pues, ustedes, uno es el plan de ruta a nivel, digamos, acá de Colombia, y el otro plan de ruta ustedes podían colocarle una ruta que llegue, que se vaya por un lado, por decir algo, que salga de Barranquilla, el otro también de Barranquilla, pero de pronto la otra se puede ir, digamos, puede tomar otra ruta diferente, una ruta más larga. Entonces ustedes también pues eso lo pueden investigar, por decir algo, de Barranquilla para llegar a Miami, cuáles son las rutas que se pueden utilizar, que puede utilizar un buque. Entonces ustedes, no solamente hay uno, imagínense si hubiese una sola ruta, pues imagínense cómo sería, digamos, la congestión, digamos, de los buques. Entonces, por lo general hay dos, digamos, ustedes pueden dar otra alternativa, no necesariamente que llegue directamente ahí al puerto de Miami, de pronto puede llegar a otro puerto. Estados Unidos tiene varios puertos, entonces ustedes pueden, otra ruta alternativa es que no directamente no llega al puerto de Miami, sino que de pronto llegue a otro puerto alterno. Entonces, ¿cuánto tiempo duraría, digamos, el buque? ¿Cuántos días en llegar, por decir algo, a Miami? Y el otro de pronto es el alternativo que ustedes le dan. ¿Listo? Entonces, ustedes acá simplemente van a hacer como la investigación y van a proponer dos rutas, ¿cierto? Una que sea, digamos, la ruta que sería como la mejor ruta, y la otra sería la alternativa. Recuerden que siempre hay que tener un plan A y un plan B. ¿Por qué? Porque de pronto muchas veces esa ruta, ahorita con toda por decir algo, las cosas que hay, por decir algo, los tifones, las tempestades, todo lo que que sucede, entonces muchas veces no se puede utilizar la misma ruta, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener otro plan B y otro plan C. ¿Para qué? Pues para no quedarle mal al cliente. Entonces, por eso es que siempre se mira otra ruta alterna. Esta es la parte donde nosotros decíamos que se podía dar, digamos, dos rutas, lo que yo les decía a ustedes. También la pueden decir que, por decir algo, que se vaya de pronto por directamente en vía aérea. Entonces, ¿cuánto duraría en vía aérea para llegar, por decir algo, de Bogotá a Miami? En ese caso, ¿cierto? Entonces ustedes, eso es otra alternativa que ustedes pueden también proponer, pero hay que mirar también los costos de cada uno. ¿Listo? Estos son como pequeños ejemplos que se están dando ahí, ¿cierto? Diferentes rutas. De pronto acá, por decir algo, acá esto es como un pequeño ejemplo que les estoy dando, por decir algo. Ambos salieron de acá de Vélez, cogieron la vía de Bucaramanga, llegaron acá a Bosconia. Entonces acá hay una alternativa, que se vayan por
por Santa Marta, o la otra que se vaya por dónde, por Cartagena, yéndose hacia dónde, por el banco. Entonces, esta es una alternativa que de pronto se pueden y salen acá, salen por los lados de Cartagena y después a Barranquilla, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que en una dura 13 horas 26 y en la otra dura 16 horas 9 minutos. Acá de pronto le estamos dando otra, digamos, otra vía alterna. Esos son como pequeños ejemplos respecto a lo que nos está pidiendo la evidencia. Debe escoger dos rutas, la principal y una alterna. Entonces, es importante que nosotros investiguemos referente a esas dos rutas que de pronto nosotros podemos proponer. Sistema de información, entonces, es importante que ustedes investiguen cuáles son los software que de pronto ustedes pueden utilizar. ¿Para qué? Para rastrear ese tipo de mercancía. Entonces, ustedes simplemente acá van a proponer y ustedes van a decir cuál ustedes proponen, aunque ustedes en una evidencia anterior ya propusieron, pueden colocar las mismas, ¿cierto? ¿Y por qué ustedes están proponiendo esas? Entonces, acá ustedes pueden proponer 2 o 3 o las que ustedes quieran. Dice, elabore un esquema gráfico de distribución física, ya les había, digamos acá, simplemente el vendedor, ustedes pueden colocar acá el logo de la empresa y todo eso, la forma de, digamos, el transporte, entonces nosotros nos damos cuenta que acá es transporte terrestre, la aduana que utiliza, ustedes también pueden colocar, este es como un pequeño ejemplo. Eso es algo como muy gráfico referente acá al gráfico de distribución física internacional. Fue el mismo que nosotros utilizamos la semana pasada. ¿Listo? También lo que yo les digo, si los que no lo llenaron, la pueden llenar. Defina el transporte internacional que va a utilizar, lo que yo les decía anteriormente. Esto ustedes lo pueden desarrollar en un Word. Y gráficamente como que no sea como tan plano, ustedes pueden hablar acá, identifique los factores que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía y elabore una breve descripción de cada uno de ellos. Entonces, ustedes, la factibilidad de la logística, que sí, que realmente, digamos, de acuerdo a lo planeado, pues se van a dar las cosas, el factor de, digamos, la forma en que se van a transportar la mercancía, ¿cierto? El valor de la mercancía, si ustedes pueden averiguar más o menos cuánto dinero puede valer, ¿cierto? Cuánto ustedes van a exportar, la naturaleza de la carga, digamos, si el cliente, digamos, quiere la mercancía rápido o no la quiere rápido, los riesgos que de pronto se pueden presentar en el momento en que se va a transportar, digamos, esa mercancía, digamos, los riesgos desde dónde, desde la parte de origen, ¿cierto? Digamos, hasta la parte de destino. Entonces, pues ustedes van a especificar y van a hacer, ustedes pueden colocar gráficos acá, hacen una breve explicación, digamos ahí, mira lo que puede pasar allá en el buque, y pues ustedes también pueden utilizar los términos Incoterms, si ustedes lo quieren utilizar, lo pueden utilizar. Y grafique la red geográfica de transporte que puede utilizar. Entonces, ustedes van a decir cuál es la red que utilizan, por decir algo, ¿desde dónde? Va desde Colombia, entonces, pues, ustedes pueden realizar, digamos, investigaciones, acá, lo que yo les decía a ustedes, por decir algo, si va para Estados Unidos, pues de pronto no necesariamente va a llegar acá al puerto de Miami, de pronto acá ya llega pues a otros puertos, ¿cierto? Son alternativas que de pronto pues tenga para que llegue el buque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo les decía a ustedes, se pueden presentar muchos inconvenientes en el transporte, entonces de pronto en ese momento hay un tifón, hay de pronto cosas que de pronto pues son cosas que no se pueden manejar, entonces simplemente se van a buscar alternativas. ¿Para qué? Pues para poderle cumplir al cliente. Entonces, y ustedes simplemente acá lo que hacen es graficar, esto es parte de la investigación, ustedes, bueno, cuáles son las redes que nosotros, por donde se puede transportar, por decir algo, para llegar en este caso, a Estados Unidos, pero también lo podemos llegar a España, o de pronto si ustedes lo van a llevar a Chile,
en algunos ejemplos de ustedes iba para Chile, entonces, ¿cómo podemos llegar desde qué puerto? De pronto podemos salir de Cartagena, de Barranquilla, también se puede salir, pues en ese caso sería por Buenaventura, ¿cierto? Pero de pronto hay inconvenientes en Buenaventura, pues son alternativas que puede tener la empresa para sacar el producto y para que pueda llegar a su destino final. ¿Listo? Entonces, esto es, ustedes lo pueden hacer esto es como un pequeño Word, es como una pequeña plantita, es como un pequeño ejemplo referente a lo que nos está pidiendo la evidencia. No sé si les quedó un poquito más clara referente a eso o quedamos más confundidos. Los escucho, mis queridos aprendices. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Todo claro, profe. ¿Este Word que no los va a mandar por el correo? Sí, claro. Si quieres, entonces yo le mando la plantilla como para que les quede como ejemplo. Me gustaría que fuera como así, como muy dinámica, no tan plana, no tanto texto, porque ya hemos tenido como bastante texto en las evidencias anteriores. Entonces, bueno, que ustedes investiguen, coloquen gráficos, coloquen dibujos, ¿cierto? Todo lo que ustedes puedan investigar referente a lo que nos está pidiendo la evidencia y lo vamos a plasmar ahí. Es importante que no solamente sean dibujos, sino hay que dar una pequeña explicación referente a lo que nos pide, ¿cierto? Entonces, yo sé que ustedes van a hacer unas evidencias muy chéveres. Ustedes pueden utilizar los medios tecnológicos que ustedes quieran. Acá pues simplemente yo se les estoy presentando como en un Word, ¿cierto? Como muy eso, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Igual la infografía, ustedes pueden hacer esa infografía bien bonita, es decir, es la oportunidad que ustedes tienen, ¿para qué? Para inspirarse, haciendo la infografía y desarrollando esta evidencia. Listo, instructora, gracias. ¿Listo? ¿Quién más tenía pregunta? Alfredo León dice todo claro. André, a ver, ¿quién más? ¿Les quedó claro, mis queridos aprendices? Yo mañana, tempranito, les envío con mucho gusto, les voy a enviar esta plantilla, esta pequeña plantilla que realicé en Word. Ustedes la pueden utilizar y la pueden modificar todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces no hay ningún inconveniente. ¿Listo? O la pueden hacer en PowerPoint, o lo pueden hacer donde, en, digamos, el formato que ustedes quieran. ¿Listo? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no acerca de las evidencias, sino algo más en general, pero sobre las calificaciones de las evidencias. Cuéntame, Fabio. O sea, yo quiero saber si uno, o sea, puede saber sobre las calificaciones de las evidencias, si de pronto uno le falta alguna, por ejemplo, con usted. Por ejemplo, yo puedo mandarle un correo a usted dándole mi información sobre la villa que pertenezco y eso, y o sea, preguntándole sobre si de pronto con las evidencias técnicas de pronto me haga falta uno o algo así, porque yo todas mis evidencias las tengo en app, pero de pronto a veces me surge la duda. Entonces, si hay como una manera o algo así de que uno le puede preguntar a ustedes, los profesores, y ustedes le puedan responder a eso a uno de manera individual. Claro, Fabio, por eso están, digamos, me puedes escribir al correo. Es importante, mis queridos aprendices, y gracias, Fabio, que ustedes cuando nos escriban especifiquen qué ficha es, porque es que nosotros manejamos varias fichas. Entonces nosotros, imagínate, a veces nos demoramos en contestarles. ¿Por qué? Porque es que nosotros, si ustedes no nos escriben cuál es la ficha a la que ustedes pertenecen, nosotros nos toca es ponernos a mirar una por una ficha en cual ustedes pertenecen. Entonces es importante, como dice Fabio, ustedes, claro, Fabio, me puedes escribir, me haces especificar de qué ficha y yo te puedo informar sobre el componente técnico si te hace falta, digamos, alguna evidencia, ¿cierto? ¿Tú de qué ficha eres? 2282-676. De la 76, que nosotros la tenemos así como los que terminan en 76, los otros se terminan en 72, 74 y 34.
Listo. Entonces, claro que sí, cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda referente a las notas y eso, claro, nos puede escribir. Sin embargo, pues ustedes nos pueden escribir un solo correíto y nosotros, pues, con mucho gusto, pues, con los compañeros, con los instructores, tanto de componente humanística como de inglés, pues verificamos y le contestamos cuáles son las evidencias que tienen pendientes, en el caso que tengan. Dime, Brian. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Profe, yo también tengo una pregunta, pues es muy aparte de lo que estás explicando, ¿la puedo hacer? Sí, claro. Profe, lo que pasa es que a mí ya en 2 veces me ha llegado el correo de lo de llamado de atención por falta de evidencia y yo estoy al día. Hay una evidencia donde eran GAES que la montó la compañera mía del GAES. De hecho, en la descripción puso que, pues, que fue desarrollada con Brian Berruecos y en la portada de la evidencia sale mi nombre, pero no, a mí no me sale calificado. O sea, ya no las calificaron, pero a mí no me sale calificada. Y yo pienso que por eso es que me está llegando el correo. Brian, vamos a hacer una cosa, de pronto, porque ¿hay alguna, digamos, posibilidad que vuelvas a subir la evidencia? Sí, claro que sí, profe. Yo Entonces, tengo el archivo. hagamos lo siguiente. ¿Por qué? Porque pues nos tocaría, para nosotros es más fácil que de pronto, en el caso tuyo, no vuelvas a subir la evidencia y cuando vayas a subir la evidencia, nos vas a colocar que ya se había subido y que por favor verifique que estaba digamos, en la portada ya aparecías, pero que no te habían calificado y que estás nuevamente subiendo la evidencia, ¿sí? Entonces nosotros leemos lo que tú nos escribas y de una vez tenemos en cuenta para no colocarte, para que tenga la misma nota de la compañera. ¿Por qué? Porque nosotros revisamos, digamos, la portada y si tú apareces, pues colocamos, digamos, la misma nota a las dos personas, ¿cierto? Así una sola la sube y por decir algo, la otra persona pues lleva la misma nota. ¿Qué sucede cuando la suben después? Pues no vas a tener la misma nota de tu compañera, pero si en la portada anterior decía que estaba, entonces nosotros revisamos lo de su compañerita y entonces se lleva la misma nota. ¿Listo? Entonces es importante, chicos, acá de pronto, Brian, la recomendación, por favor sube la evidencia que te hace falta y nos escribes, nos especifica, digamos que ya había estado, nosotros revisamos y la evaluamos. Para nosotros es más fácil que ustedes suban nuevamente, por decir algo, si no se calificó a alguien, que ustedes suban la evidencia porque a nosotros nos aparece, digamos, por evaluar. Y al aparecer por evaluar, pues nosotros inmediatamente evaluamos, ¿cierto? Es más fácil para nosotros porque nos aparecen sin evaluar, entonces nosotros evaluamos, pero es importante que ustedes de pronto nos anoten, digamos, inconveniente que tuvo, y si no, pues, si hasta ahorita la sube, pues no hay ningún problema, simplemente la sube, nosotros la evaluamos. Ah, bueno, profe, sí, porque me tiene preocupado eso, porque yo pues siempre mantengo al día, entonces me imagino que es por eso, pero listo, hágale, profe, que entonces yo mañana o ahorita mismo la subo y te dejo ahí en los comentarios, pues, especificando bien, porque Sí. a la compañía ya le sale que nos calificaron 95, pero a mí me sale sin calificación. No, Entonces, listo. Sí, debe ser por eso, Brian. Entonces sube la evidencia. No hay problema, desde que nosotros revisamos y la evaluamos y no hay ningún inconveniente, Brian. Entonces, súbela. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, Caterine, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Profe, sí, yo también pues quería aprovechar que el compañero tocó el mismo tema. Yo también he subido todas las evidencias, todas las calificaciones las tengo en A, y también me llegó el mismo correo del llamado de atención y no entiendo el por qué, o sea, ¿por qué sería? Vamos a revisar, sin embargo, pues cualquier cosita, es importante es importante que revisemos bien lo que yo les digo. Importante que tengan todas en A porque de pronto aparece alguna en D. Y si no, pues simplemente le vamos a escribir al instructor que le envió la notica donde tú haces que por favor tú le vas a decir, instructor, por favor me especifica cuál es la evidencia porque revisando todo no debo ninguna evidencia. Entonces el instructor le va a responder. ¿Listo? Yuri dice, instructora, el correo que envía
que falta evidencias para todos. ¿Es general, así daban evidencias o debe? No, por lo general esos correitos, tengan en cuenta, se les envía a las personas que deben evidencias. Entonces, revisemos lo que yo les digo. Es importante también, mis queridos aprendices, me hizo acordar, hagamos la portada. Muchas veces no me están haciendo la portada, entonces es importante que usted especifique quiénes son los que están trabajando. Cuando ustedes no colocan, no hacen portada, se les baja nota y fuera de eso, pues solamente va a la persona que está subiendo la evidencia. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. No sé si tienen otra pregunta. Instructora Yamile, una acotación ahí, y es que una acotación ahí porque realmente si le hace, hay una llamada de atención que le hace a nivel general y un llamado de atención individual. En este caso, hicieron llamado de atención es general, ¿sí? E individual. Entonces, por favor, muchachos, así, porque a muchos han escrito, profesor, instructor, tengo todo el día y uno mira, que mire, tiene una deficiente. Entonces, reitero, queridos aprendices, yo sé que la gran mayoría ha sido muy juiciosos y pertinentes con sus evidencias, ¿sí? Pero hay que mirar realmente todo lo que hemos visto en este proceso de las 3 fases, desde la inducción hasta esas 2 fases que estamos viendo en ese momento, si tienen alguna evidencia todavía pendiente con D. Y otra, si ven una evidencia y si no lo han entregado, pues igual también se les hace el respectivo llamado de atención. Por una sola evidencia que deben, se les hace el respectivo llamado de atención. Igual con la claridad que hizo la instructora Yamile, puedes hacer la severidad de que al instructor que le está enviando el llamado de atención, de qué evidencias tiene pendiente. ¿Sí? Igualmente yo hago los llamados de atención, también con compañías del grupo de acá que tenemos, pero se le da el respectivo acompañamiento. Si no tiene ningún tipo que no tenga ningún tipo de evidencia pendiente todavía, puedes hacer caso omiso al correo que se le envió. ¿Listo? Obviamente, pues, teniendo en cuenta que no debe ningún tipo de evidencia. Qué pena, instructora Yamile, hacer la acotación. Muchas gracias, instructor Hamilton. Entonces ya les quedó claro, mis queridos aprendices. Lo que pasa es que como el instructor Hamilton es nuestro vocero, es decir, nosotros estamos pendientes, él es el que maneja toda la parte, digamos, especialmente llamados de atención y todo eso, entonces para que tengamos en cuenta. Nosotros también apoyamos a nuestro compañero haciendo llamados de atención, planes de mejoramiento y todo eso, y pues todos estamos pendientes del rendimiento de cada uno de ustedes, chicos. Pero es importante que tengamos en cuenta, revisemos centro de calificaciones, revisemos las notas, lo que es, muchas veces ustedes, lo que dice el compañero Hamilton, escriben y están debiendo evidencias y ustedes saben que están debiendo evidencia, entonces para que tengamos en cuenta eso, mis queridos aprendices, revisemos primero centro de calificaciones y cuando ustedes vean alguna evidencia que tienen pendiente, súbala. Está habilitada, mis queridos aprendices, está habilitado todo, tanto la fase de inducción, yo sé que son por ahí como 1 o 2 personas que de pronto deben evidencias, está habilitada la fase de inducción, de análisis y lo que hemos visto de la fase de planeación. Si ustedes no pueden por X y motivo de pronto no tiene habilitado algo, ahí sí ustedes escríbanos y nosotros le habilitamos, pero en este momento todo está habilitado, entonces para que tengamos en cuenta eso, revisemos y subamos las evidencias que tengamos pendientes. Jessica. Hola, profe, buenas noches. Mi pregunta es para la profe Claudia porque yo saqué una nota bajita. Aprobada sí, pero es una nota bajita, entonces yo le volví a enviar mi evidencia ahí mismo en el link donde había enviado inicialmente. Entonces la envié el 22 de septiembre para ver si de pronto a ella le llegó o no le llegó. Tengo esa duda. Hola Jessica, haré la revisión, pero estoy dando prioridad a quienes no la han presentado la primera vez, entonces pues tienes que tener un poquito de paciencia, ¿bueno?
Ah, bueno, sí, señora, dale, gracias. Y en cuanto a la actividad interactiva, ¿cuál sería la solución? Yo tengo la foto cuando terminé la actividad interactiva que sí la pasé. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque no tengo nota. ¿Debo enviarla al correo? Jessica, revisa si no tienes nota y si no me la envías a mi correo. Sí tienes mi correo, ¿cierto? Ay, no. Yamile Galvis, ya la estoy acá. Micena.edu.co. Sí, porque yo revisé, en ese momentico revisé y no me aparece calificada. Es importante, Jessica, que me coloques el número de la ficha. Listo. Y sí, me colocas, por favor, me especificas el número de la ficha, porque si no, pues es un poco complicado, digamos, porque manejamos muchas fichas. Entonces, es importante cuando ustedes nos escriban un correíto, coloquen el número de la ficha. Correcto, muchas gracias. Bueno, instructor Hamilton o instructora Claudia, no sé, pues yo creo que ya, no sé si alguno de ustedes tiene Sí, alguna señora. duda, Sí, alguna por favor, inquietud. deja de compartir para compartir la frase motivacional de la semana. Gracias. Bueno, pues no los iba a dejar sin la frase de la semana, les cuento. Entonces, va a ser cortita, les cuento de qué se trata. Bien. Me avisan si se está observando. Perfecto. Listos. ¿Se observa? Nuestra frase de la semana, nuestro mensaje de la semana. Entonces, no hay decisiones buenas o malas. No, nos toca tomar decisiones. Permanentemente tomamos decisiones. ¿Qué es lo que pasa con esas decisiones? Que algunas son fáciles y otras son complicadas. ¿Por qué quiero trabajar el tema de decisiones el día de hoy? Y de cuando decimos, no, es que eso es muy bueno o es muy malo. A veces el bueno y el malo no es tan cierto, porque es que cuando tomamos decisiones, ninguno toma decisiones para hacer maldades ni para que a uno le vaya mal. Estoy seguro que alguien que hace un negocio y no le sale bien, no está esperando perder la plata, o sea, eso se cae de su peso, ¿de acuerdo? Fue una decisión difícil que tuvo que tomar, por ejemplo, en pandemia. En pandemia, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar? Y fue una decisión difícil. ¿O cuántas empresas también se crearon? Porque se crearon muchas empresas, ¿vale? De pronto fue una decisión difícil en ese momento arriesgarse hasta pedir un préstamo para hacer un emprendimiento y funcionó, vale, qué chévere. Quiero también que analicemos una cosa. A nosotros nos queda muy fácil pensar qué haría el otro. Voy a lo siguiente. Cuando uno dice, no, es que yo haría tal cosa, eso es usted, pero es que nosotros no sabemos en los zapatos de la otra persona qué está sucediendo en su vida. Nos queda tan fácil juzgar a los demás, nos queda tan fácil a la luz de nuestras experiencias, perdón, darle respuesta a los problemas del otro. Entonces, en lugar de estar mirando al otro, mirémonos nosotros. Esas decisiones que estoy tomando, fáciles, complicadas, ¿cómo empiezo digamos que a evaluar los pros y los contras para que no sean tan complicadas, ¿de acuerdo? Y a no, digamos que a veces subestimamos a nuestros compañeros cuando decimos, no, pero es que él tiene una vida fácil o esta tiene las cosas muy fáciles. No, no sabemos cómo están las cosas. No sabemos qué le ha tocado y cuál es su camino. ¿Cómo es que está tomando decisiones? Entonces, primero nos miramos a nosotros, primero analizamos nuestras decisiones y definitivamente, a veces, nosotros mismos nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta los pros, los contras, no evaluamos las consecuencias y por eso a veces se nos complican esas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación para esta semana, todo
todo lo que nosotros decidamos va a tener una consecuencia. De nosotros depende que esa consecuencia nos beneficie o nos perjudique. Esa era la invitación y no los iba a dejar sin esa reflexión esta semana. Bien, listo, instructor Hamilton, lo dejo con usted. Bueno, muchachos, son las 9:40 de la... Ay, sí, que instructora Clara, qué pena. Bueno, muchachos, son las 9:40 de la noche. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Acuérdense que mañana tenemos tutoría, entonces para que aprovechemos que cualquier duda o inquietud que tengan puedas resolverla. Instructor José, instructora Yamile, muchísimas gracias a preciosos aprendices. Dios mediante, nos vemos mañana. Dios los bendiga y cuiden mucho a sus familias. Muy buena noche. Muy buenas noches, mis queridos aprendices. Bueno, bien juiciositos y yo sé que a todos me van a subir evidencias. Abracitos.